de la Universidad de Extremadura en España. Quiero darle una calurosa bienvenida a todas y todos los participantes que han tenido a bien conectarse en este quinto webinar, medios alternativos para divulgación científica en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un proyecto de colaboración y cooperación y construcción colaborativa entre la Universidad de Extremadura y ASCUN, además a la que se ha sumado la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sin más, quiero dar la palabra a Elizabeth de ASCUN, la responsable académica de la dirección académica de ASCUN, para que nos dé unas pequeñas palabras. Sin más dilación pasaríamos a la ponente principal que ya está conectada. Así que Elizabeth, cuando tú quieras, te escuchamos atentamente. Bueno, no, muchísimas gracias. Mil gracias a las personas que nos vienen acompañando desde el primer webinar hasta que ya cerraría este primer ciclo de webinars que venimos adelantando. Algunas palabras solo para recordar y para aquellas personas que nos acompañan desde este webinar de hoy. ¿Por qué nos parece importante avanzar en la divulgación científica de la Agenda 2030 y los objetivos ODS, sobre todo en ámbitos como estos, que son diálogos internacionales y creativos? Pues algunos de ustedes lo sabrán, en el 2018 se hizo un gran encuentro internacional, asistieron más de 2.000 personas revisando qué es lo que estaba pasando en Iberoamérica en relación con los avances y los compromisos que se habían suscrito en el año 2015 en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y aunque se presentaron algunos avances, hubo una sensación de que necesitábamos hacer más porque no se estaban consiguiendo como se querían y sobre todo no se estaba consiguiendo esta intención de que fueran sostenibles en el tiempo, los logros que tuviéramos. Y la única manera de que sean sostenibles es que no haya un único actor responsable, sino que realmente generemos responsabilidad colectiva para avanzar en estos temas. En el 2018 entonces avanzamos, estuvimos analizando, digamos, de manera estratégica qué podíamos hacer para avanzar, pero uno de esas elementos muy importantes es que debemos aumentar la visibilidad y el impacto de los aportes universitarios a la Agenda 2030 y los ODS, revisando pues que las universidades son instituciones únicas en las que es posible encontrar aportes a los 17 ODS y aportes tanto en formación como investigación, como en extensión, innovación o relación con otros sectores. En este ámbito y estas necesidades que venían surgiendo con la Agenda 2030 se unieron también con un proceso que veníamos adelantando, el proyecto Mimir Andino, que es un proyecto donde están participando 6 países, 20 socios con distintos ámbitos regionales y nacionales. Y acá tuvimos la fortuna de encontrar la experiencia de la Universidad de Extremadura y la seriedad y rigurosidad que han abordado el tema de su divulgación científica. Y cuando lo conocimos entre quienes hacemos parte del proyecto, nos dimos cuenta que este es un tema que debe ser tomado con mucha más decisión y que ojalá no debe ser dejado solo a las instituciones, sino que debemos avanzar en esfuerzos regionales, nacionales e internacionales como el que queremos avanzar ahora para que realmente esto pueda generar el aporte efectivo que esperamos genere. Ya hemos realizado 4 webinars, el primero muy general en el que incluimos personas de distintos sectores para tener algunas ideas sobre qué podríamos avanzar juntos. Allí fue que se definió que el tema de la sostenibilidad y el tema de la Agenda 2030 y los ODS podría ser el camino. Desde allí entonces hemos estado analizando buenas prácticas de distintos medios, de podcast y radio, revistas científicas de divulgación, producción audiovisual universitaria. Y afortunadamente en este ejercicio hemos encontrado que los mismos participantes de los webinars, ustedes que nos acompañan, nos han ayudado a pensarnos algunas ideas para que esto se convierta en un proyecto
en el que realmente podamos demostrar que es posible un trabajo articulado y que el trabajo articulado puede, digamos que, aumentar la dimensión, el impacto y la visibilidad de nuestras instituciones. Les agradecemos a todas las personas que nos han enviado sugerencias y por supuesto los invitamos para que hoy continuemos construyendo estas propuestas de proyecto y pues por supuesto a que aprovechemos lo que hoy se presenta, que nos vamos a concentrar en medios digitales universitarios, tanto para aprender lo que están haciendo otras instituciones, como para que esto que se está haciendo en este momento en un ámbito limitado pueda luego convertirse en esfuerzos birregionales para que entre todos podamos pues aportar de la mejor manera y que demostremos que las universidades son el ámbito ideal para que los logros en desarrollo sostenible puedan avanzar y superar distintas etapas pues, de los países. Eso sería por ahora. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la participación y por supuesto a todos nuestros expertos y expertas que nos acompañan hoy, que nos van a nutrir mucho. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Isabel Bernal, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades. Un placer estar embarcados en este interesante proyecto de divulgación científica de los ODS y de la Agenda 2030. Sin más dilación, vamos a dar paso, como venimos haciendo en todos los webinars anteriores, a la experta o experto que abren la temática del día de hoy. Hoy vamos a hablar de nuevos medios, de esos medios emergentes que han cambiado las relaciones interpersonales, que nos han hecho cambiar de paradigma, y creo que tenemos a la persona idónea. Ella es Clara Grima, es doctora y catedrática de matemáticas por la Universidad de Sevilla, investigadora, y yo voy a decir gran, y gran con mayúsculas, gran divulgadora científica, y lo digo con conocimiento de causa. Hemos tenido la suerte aquí en la Universidad de Extremadura de que ha colaborado estrechamente con nosotros en varios proyectos, como ha sido la Ventana de la Ciencia, un proyecto en la que la introdujimos directamente en el centro penitenciario para que intercambiase con los internos del centro penitenciario de Badajoz. Una experiencia interesantísima, de la que te agradezco siempre el que hayas podido estar en esos momentos y coordinando con mi compañera Macarena Parejo. Así que muchísimas gracias, Clara, y gracias por aceptar esta invitación para hablarnos de la importancia que tiene la divulgación científica centrada en los nuevos medios. Estos medios emergentes, como decía, han cambiado nuestras relaciones y han cambiado la forma en la que los ciudadanos acceden a la información, en este caso a la divulgación científica. Sin más dilación, Clara, te damos la palabra porque sé que te tienes que ir en breve, así que muchísimas gracias por cedernos tu tiempo y cuando quieras somos todo oídos. Vale, muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias, aunque ya se lo he dicho muchas veces, a Macarena, que también está por aquí, porque creo que ese proyecto del que has mencionado, el de la Ventana de la Ciencia, de llevar la ciencia a las prisiones, en este caso de Extremadura, es puedo decir que es uno de los proyectos más bonitos en los que he colaborado, así que os agradezco yo a vosotros que me invitarais y que me hicierais descubrir un proyecto tan bonito y tan interesante, ¿no? Porque era muy bonito, por lo menos muy reconfortante ver cómo gente que está privada de libertad y que vive en unas condiciones pues muy duras, en tanto en cuanto están privados de libertad, aunque tengan medios más o menos respetables, pues pueden interesar por la ciencia, aunque no lo hayan hecho nunca, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre que hablo de la Ventana de la Ciencia, hablo con una sonrisa y con una lagrimita, ¿no? Porque era emocionante a la vez que triste. Y bueno, yo, como te has dicho, me tengo que ir a las 3:30 porque tengo clase con mis estudiantes aquí en la Universidad de Sevilla, pero agradezco que me hayáis invitado al webinario porque siempre me gusta la divulgación. Bueno, mi experiencia resulta que este próximo viernes, mañana, ¿no? Sí. Mañana, 14 de mayo, se cumplen 10 años de que yo empecé a divulgar, ¿no? Entonces, yo empecé a divulgar desde la universidad, claro, porque soy profesora universitaria, y mi objetivo primero fueron los niños y los maestros de primaria y secundaria. Bueno, es falso lo que estoy diciendo. Mi objetivo primero fue acercar las matemáticas a los niños y las familias de los niños a través de cuentos que hacían en un blog, que están en un blog que se llama Mati y sus mateaventuras, por si alguien lo quiere bichear o ver, que es gratis, claro, es un blog. Empecé a escribir cuentos para niños, cuentos llenos de matemáticas, donde aparecieran los conceptos matemáticos
pues un poco así de puntillas, ¿no? Como de incógnito, y bueno, no de incógnito, porque las matemáticas tienen que aparecer dando la cara, porque no hay nada más bonito en el mundo que las matemáticas, y con el fin de un poco o sea, de eso, de que los niños y las familias tuvieran material que compartir de matemáticas, que no fueran las tareas que le mandan a los niños y a las niñas en el colegio, que son muchas veces tediosas, repetitivas y se me apuran sin sentido. Pero bueno, era mi única intención, era casi, yo empecé como un divertimento, de la universidad no se veía, no se crean que se veía bien, que alguna investigadora se dedicara a divulgar, yo de hecho casi lo llevaba ¿cómo se dice?, de incógnito, ¿no? Porque me daba un poco de corte, decir, bueno, yo parte de mi tiempo lo dedico a divulgar, pero ese acercamiento, ese primer acercamiento a la sociedad, que fue a través de la familia y de los niños, pero que esa fue mi intención, pero que luego tuvo un feedback, un retroceso muy importante de maestros y profesores, me hizo darme cuenta de la importancia de la divulgación. Yo nunca había hecho antes divulgación, ni la hacía, ni la consumía, para ser honestos. Yo me dedicaba a mis matemáticas y tenía bastante, y en mi tiempo libre pues leía novelas o libros de viaje, no leía divulgación. Pero al acercarme a los colegios, como digo, porque ya los profesores empezaron a invitarme a dar conferencias, empecé a darme cuenta pues, de algo que a los niños muy pequeñitos no les gustaban las matemáticas, y entonces me di cuenta de la importancia, en mi campo de las matemáticas, empezando por ahí, de lo importante que es que desde la universidad, y es importante que se diga desde la universidad, se divulgue y sobre todo se popularice las matemáticas no para los niños, sino para las familias, porque no sé qué pasa en sus países, pero en España hay niños que odian las matemáticas antes de estudiar matemáticas, y eso es una cosa que está en el aire y que había que combatir. Bueno, no sé si combatir es la palabra, no es muy empática, pero habría que intentar remediar. Y bueno, pues eso, empecé a hacer divulgación para todos a través de las redes. Es verdad que cuando yo empezaba a divulgar, no soy la primera divulgadora de matemáticas de España, ni mucho menos, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de que casi he coincidido en el tiempo o he aprovechado el auge de las redes sociales que estaban, bueno, las redes sociales son de 2006, 2007, yo empecé un poco más tarde, pero sí que empezó el auge de las redes sociales y de meterme en los sitios donde no se me esperaba, en el sentido de que, bueno, de que hay mucha gente en redes sociales que no se espera leer algo de matemáticas o aprender algo de matemáticas, y cuando digo matemáticas me refiero a cualquier otra ciencia que se difunda, cualquier otro conocimiento, no tiene por qué ser científico, y en ese sentido yo creo que debemos aprovechar para acercarle la ciencia a la sociedad en los medios en los que se mueve la sociedad, evidentemente. Y la sociedad tú puedes organizar, y yo, bueno, ahora no, porque estamos en pandemia, pero nosotros organizamos seminarios y charlas y conferencias para todo tipo de público en la universidad, pero aunque viene gente, no viene todo el mundo, ¿no? Porque para mucha gente la universidad, ir a la universidad pues es como entrar como a un templo, así como muy noble, muy tal, ¿no? Mi madre cuando tiene que venir a la universidad se pone como si fuera una boda, ¿no? Porque hay gente que piensa que la universidad es wow, lo top, ¿no? Y aunque la hagamos aquí, aunque tú desde la universidad organices cosas dentro de la universidad, que puede venir gente de fuera, y de hecho viene, yo creo que es al revés, ¿no? Que es la universidad la que tiene que salir fuera, pues tiene que ir a un centro penitenciario, por ejemplo, tiene que ir a los colegios, sobre todo a los colegios, donde tenemos que ir, y tiene que llegar a la gente a través de las cosas que usan, y las cosas que usan son las redes sociales. O sea que en ese sentido creo que yo tengo ahí dos vertientes que me interesan mucho. También escribo libros, sí, pero los libros yo creo que los compra la gente que ya está interesada, ¿no? O sea, que si alguien va a comprar mi libro es alguien que ya está interesado en la ciencia, ¿no? No voy a conseguir que aprenda, que alguien que no esté ya cercano o convencido vaya a comprar un libro de divulgación matemáticas. Entonces, para mí es una parte muy importante de la divulgación, pero creo que la que más, ¿cómo se dice?, la más explosiva o la que llega más lejos, pues llega a través de las redes sociales y sobre todo a través de los niños. Porque los niños, yendo a través de los niños, y repito, yendo a sus colegios, que es lo que yo dedico más parte de mi divulgación, aparte de las redes sociales, porque si yo organizo en ferias de la ciencia o en cualquier sitio, organizamos eventos para niños, pues evidentemente vienen niños. Pero esos niños que vienen, y esas niñas pequeñas que vienen, son niños que vienen con unos papás que ya tienen esa inquietud o ese interés por la ciencia. Y hay otros niños que nunca van a ser llevados a un museo de ciencia o a una feria de la ciencia porque sus papás
o bien no pueden por motivos económicos o por motivos laborales, o bien no tienen interés por la ciencia. Entonces, es clave que lleguemos a los colegios, porque en los colegios están todos los niños, los que papás tienen interés por la ciencia, los que los papás tienen poder adquisitivo para llevarlos y los que no. O sea que, entonces, en ese sentido. Y a esos papás y esas mamás hay que llegar, a los que no están todavía convencidos o no tienen la capacidad económica o laboral para llevar a los niños al Museo de la Ciencia, hay que llegar a través de ellos y ofrecerles material a partir de las redes sociales, que bueno, yo digo entre comillas siempre que son gratis, porque las pagamos con nuestros datos, pero bueno. ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que una parte es que creo que lo principal, ¿no? O sea, cuando te dicen la universidad tiene que divulgar lo que hace, pues el motivo principal es que la sociedad conozca qué es lo que se está avanzando. Yo creo que estamos en una mala época para todo y en una buena época para que la gente se dé cuenta de lo importante que es la ciencia, porque estamos en un túnel, y en un túnel del que nos van a sacar solo un túnel muy oscuro y muy largo, más oscuro y más largo en los países subdesarrollados, por supuesto, y que es la ciencia la que nos va a sacar de ese túnel, no va a ser otra cosa. Entonces estamos en un buen momento, por decirlo de una manera, porque estamos en un momento horrible, estamos en un momento que yo creo que es el momento de hacer más énfasis en la divulgación de la ciencia, porque ahora ya hay mucha gente que sabe que de esto solo nos va a sacar la ciencia. Entonces, esa es una parte. Hay otra parte que tenemos que le debemos a la sociedad. Casi toda la investigación que se hace en España es con dinero público. Hablo de mi país, que es el que conozco. Luego, se lo debemos. O sea, ¿qué hacemos con vuestro dinero? ¿No? Como una respuesta al esfuerzo que hace la sociedad, chiquitito en España, bueno, no, la sociedad no, quiero decir, la inversión en ciencia en España es chiquitita, pero que le debemos ese esfuerzo de evolución y sobre todo, más que por justificar nada, es por hacer a la gente feliz, porque la gente es muy feliz cuando aprende y yo pues, lo he visto en la prisión cuando he ido con Macarena y también he ido aquí a la prisión en Sevilla porque la gente lo agradece, pero lo ves siempre. O sea, cuando yo voy a dar una charla a sitios muy inhóspitos en el sentido de que pues a lo mejor no es público cautivo, con algunos eventos de divulgación que sabes que le vas a gustar a todo el mundo, como si vas a un Naucas de España, pues sabes que le vas a gustar a todo el mundo, digas lo que digas. Al final la gente es feliz cuando aprende cualquier cosa, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? Yo no pude ir a la universidad, pero ahí aprendo en las charlas y me lo paso muy bien. Entonces yo creo que eso lo tenemos que... no aparece como objetivo de desarrollo sostenible la felicidad, pero creo que es uno de los objetivos que tenemos que conseguir, que la gente sea más feliz. Luego, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues hay muchos, pero creo que la divulgación puede mejorar la salud y el bienestar, porque estamos, por ejemplo, ahora pasando por una época de noticias falsas, de fake news que pueden poner en peligro la vida, o sea, la salud pública, como son pues, los negacionistas de la pandemia, los antivacunas. O sea, que tenemos ahora una labor muy importante que hacer desde las universidades, aprovechar ese prestigio que tenemos de entidades del saber para hacer llegar los datos y la objetividad de las vacunas, por así decirlo. El de la educación de calidad, que es un poco el que más me centro yo, ¿no? En que hay que cambiar la forma de enseñar matemáticas, porque al fin y al cabo, pensando en otro objetivo, en el del crecimiento económico de los países, pues los talentos matemáticos son en la actualidad el petróleo más, bueno, digo el petróleo, ¿no? O sea, es la riqueza más importante que tiene un país, y eso es así, porque con las tecnologías vamos a necesitar muchísimos matemáticos, necesitamos matemáticos muy bien formados, si no queremos ir a buscarlo a Corea del Sur o a Singapur. También en la igualdad de género, que es algo que... Otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que siempre nos pensamos que estamos llegando y de pronto ¡wow!, la realidad te da un panel todo masculino y te devuelve al mundo real y te das cuenta que hay que seguir trabajando en la igualdad de género. Y esto también se consigue haciendo divulgación desde la universidad, no hablando de igualdad, sino que haya divulgadoras y divulgadores de todos los colores, de todas las tendencias sexuales. O sea, no hace falta que yo dé una charla de igualdad, hace falta que yo dé una charla o que la demos las personas que no solemos estar representadas, que no somos hombres blancos y muy heterosexuales. Y yo creo que todo eso al final conduce al objetivo de desarrollo sostenible que a mí más me preocupa. Bueno, hay muchos, pero que es el de la paz y la justicia. Yo creo que, no sé en otros países, pero que esta crisis, como todas las crisis que hemos pasado los humanos,
al fin y al cabo nos lleva a una polarización y a un blanco y negro, ¿no? De estás conmigo o estás contra mí. Y creo que solo con un discurso tranquilo, con un discurso empático, con un discurso basado en datos y empatía, ya lo he dicho, creo que la empatía es la gran desaparecida durante esta pandemia, lo siento mucho, pero es lo que pienso, tenemos que intentar, pues exactamente, divulgar no solo lo que hacemos, sino los datos verdaderos, ¿no? En España, por ejemplo, hay un partido ultraderechista que da más muy información falsa sobre los menores no acompañados que llegan de otros países, y darle datos, que son falsos los datos, pues con la ciencia, o sea, con la divulgación de la ciencia, con la divulgación de la información buena en el sentido no de moralmente, sino de objetiva, intentar pues calmar los ánimos, porque estamos en una época donde la paz y la justicia mundial lo tienen durillo. Y no sé si con eso os he convencido de la importancia que tiene aprovechar toda la potencia de las redes sociales y la de ir a los colegios, yo siempre reivindico eso, para hacer de este mundo pues un mundo más justo, un mundo más amable y un mundo mejor. Clara, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, como siempre, escucharte ese trabajo que vienes haciendo, sobre todo con ese público que para mí es prioritario, el público infantil, Claro, el público de los colegios, con el que la universidad tiene que trabajar codo con codo, y es una de las conclusiones que yo creo que vamos a sacar de estos webinars, que hay que trabajar más allá de con la gente de la propia comunidad universitaria, con gente de más allá de la comunidad universitaria, integrarse en la ciudadanía, en la sociedad, y yo creo que el público infantil, el público de los colegios, es prioritario para nosotros para abogar por esa paz y esa justicia social de la que has hablado al final, y trasladar ese discurso tranquilo, empático y poniendo datos sobre la mesa que al final contrasten las fake news que nos están desbordando a través de estos nuevos medios de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, bueno, es que eso es lo malo de los medios, que tienen mucha potencia para todo, para divulgar lo bueno y para divulgar lo malo. Y bueno, hay estudios que dicen que es más fácil creerse una fake news que compartirla que una noticia falsa que una noticia verdadera. Pues es el componente morboso que tenemos. Pero yo siempre pongo un ejemplo que es el espejismo. La mayoría, digo, con que si los influencers lanzan todo un mensaje, pues le generan a la población un espejismo, que es que eso es lo que piensa la mayoría, aunque lo piensen 4, pero son 4 influencers. Entonces es muy difícil luchar contra los influencers. Aquí en España hemos tenido el caso de Miguel Bosé, de Victoria Abril, de gente con un altavoz muy grande que ha dicho barbaridades sobre la pandemia y la vacuna. Y muchas veces me dice la gente, ¿yo cómo voy a ser tan influencer como ellos, ¿no? ¿Cómo voy a tener tanto? Digo, bueno, es que no hace falta que seamos muchos influencers, o sea, que seamos muy influencers, necesitamos ser muchos. Y necesitamos aprovechar, yo creo, lo que ya he dicho antes, ¿no? El aire de prestigio que se le da a la universidad, porque yo creo que nosotros, como estamos en la universidad, pues a lo mejor no lo vemos, pero cuando te sales de nuestra burbuja universitaria y ves la imagen que tiene la gente de la universidad, todavía nos siguen respetando todavía. Entonces hay que seguir, aprovechar que nos respetan para hacerlo bien, ¿no? Para contarlo bien. Y luego ya de los niños, que no lo he dicho antes, cuando yo doy charlas para niños y niñas me dicen, ¿por qué tú qué quieres? ¿Convencer a todos de que sean científicos, de que sean matemáticos? Digo, no quiero que todos sean científicos, sería un aburrimiento de mundo si todo el mundo fuera científico y no hubiera cantantes, por ejemplo. Pero lo que sí es muy importante, y eso hay que hacerlo desde muy chiquitito, como tú decías, es que todos los niños y todas las niñas sepan que la importancia de la ciencia, la importancia de invertir en ciencia y la importancia de trabajar en ciencia. Porque cuando sean mayores, posiblemente no elijan ser científicos, pero de esos niños, cuando sean mayores, van a ir a votar a las elecciones. Y queremos que esos niños, cuando vayan a votar, sepan que una de las cosas importantes en un programa, aparte de la sanidad, de la dependencia y de la educación, es cuánto van a invertir en ciencia. Y algunos de esos niños van a ser políticos. O sea, los políticos del futuro están ahora en un cole. Entonces, cuando sean políticos y tengan poder de tomar decisiones, que siempre tengan en cuenta el criterio de los científicos y la ciencia. Y luego también está el caso de que entre esos niños del cole pues están los futuros futbolistas, los futuros youtubers y los futuros ricos, ¿no? Gente que va a ganar mucho dinero en el futuro y pues que si un día deciden que quieren hacer alguna triquiñuela para no pagar impuestos, pues que sepan que se lo están quitando a la ciencia. O sea, no quiero que no se trata de que todo el mundo quiera ser científico,
sería un mundo muy aburrido, sino se trata de que todo el mundo entienda la importancia de la ciencia, porque todos, en alguna medida, tomamos, los que estamos en el mundo de la ciencia y los que no, todos en alguna medida tomamos decisiones sobre la ciencia de nuestro país cuando vamos a votar o cuando hacemos muchas cosas que no somos conscientes de que estamos afectando a la ciencia de nuestro país. Sin duda estos nuevos medios, Clara, abogan mucho por lo emocional y dejan de lado lo racional, ¿no? Entonces tenemos que intentar desde la universidad recuperar ese discurso racional y poner cordura en medio de tanta sin razón a veces, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Siento tener que ir tan rápido, pero por tu intervención. Lo que te pido es que recuerdes si quieres tu blog, por si la gente que está interesada en seguirte un poquito más pueda ver el trabajo que desarrollas a través de estos nuevos medios. Que recuerde que recuerdes tu blog, tus perfiles, vale, para que la gente te pueda seguir un poquito. Bueno, pues lo pongo en el chat, que es más fácil, porque como además tengo mucho acento, del que estoy muy orgullosa, pero que a lo mejor el blog es Mati y sus Mataventuras, que le acabo de poner en el blog, y en las redes sociales, en la Facebook, Instagram y Twitter. Todavía no tengo TikTok, todo se andará. Soy @Clara Grima, no me he complicado mucho con el nombre, vale. es mi nombre verdadero. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, ha sido un placer. Dejamos que te vayas a las clases a atender a tus que traen mis alumnos ansiosos por saber álgebra. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo, un beso. Chao, adiós. Chao. Bueno, pues despedimos a Clara Grima y vamos a inaugurar este panel de expertos después de escuchar a esta gran divulgadora científica del ámbito de las matemáticas, pero que bueno, su discurso se puede aplicar a cualquiera de los ámbitos de divulgación, en este caso, como ha hablado ella, de paz y justicia social, yo creo que son fundamentales. Pues vamos a inaugurar este panel en el que tenemos cuatro invitados que vienen de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad Autónoma de Occidente, también en Colombia, de la Universidad de Córdoba y de Granada, aquí en España. Así que, sin más dilación, recuerdo a todos los panelistas que tenemos una intervención de unos 10 minutos máximo para después poder entablar algún debate y poder dar juego a algunas preguntas. Así que vamos a empezar en primer lugar con Daniel Ortiz, que es profesor e investigador en el Grupo de Derecho Penal y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para que nos comparte la experiencia de los medios digitales de su universidad en el ámbito de la divulgación científica. Así que, Daniel Ortiz, un placer tenerte con nosotros, que hayas tenido a bien compartir la experiencia de la Universidad Tecnológica, Pedagógica y Tecnológica de Colombia con todos los invitados del día de hoy. Así que cuando usted quiera, Danilo, empieza su tiempo. Gracias, profesor, y gracias a todos los participantes. Quería solo confirmarte si estás viendo la presentación de la página para todos. Perfecto, se ve perfectamente, Danilo. Ok, perfecto. Entonces, pues lo que estamos diciendo ahorita, aprovechando el escenario que comentaba la profesora Clara, las experiencias que se traen, pues realmente, sin lugar a dudas, este es un ejemplo, los webinars son un ejemplo de interacción institucional. Y no solo pues en el tema de la educación, sino que también está desplegado a actividades de trabajo, actividades de servicios, actividades de bienes, el comercio, los proyectos ahorita que se están moviendo mucho en el entendido del emprendimiento, de generar desde los diferentes sectores también productivos y de empresa la transformación en medio de una pandemia. O sea, aquí es donde realmente quiero que el proceso se nos traiga más de frente. Por lo tanto, entonces, estoy aquí compartiéndoles a ustedes, para todos, el espacio para un pequeño recorderis, lo que son los 17 objetivos. Inicialmente, pues esto viene de una carrera de hace ya del 2000 hacia acá, 2015 fueron los objetivos del milenio, los ODM, después eran 8, después de eso se quedaron algunos y se amplió a, en este caso, 17. Dentro de esos, pues acá estamos viendo unos que son transversales, que continúan, el tema de la pobreza, el tema del hambre cero, el tema de salud, el tema de educación, que es donde pues muchísimos convergemos allí, en todas las estructuras, en las hermanas y pares, universidades y compañeros que van a participar posteriormente. Pues por eso me adelanté un poquito a generarles
este contexto para todos, pues la educación es un pilar fundamental para transversalizar el proceso de cambio y que la universidad y todas las instituciones y las estructuras que tenemos desde se llama incluso educación cero en algunos países, pues estamos pensando cómo buscar un nuevo cambio generacional. El tema de igualdad que comentaba también la profesora inicialmente, el tema de agua y saneamiento, el sexto, el tema de energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, que pues es un pilar grande ahorita en este proceso en donde se ha también migrado el concepto del teletrabajo e incluso en algunas instituciones como a nivel regional, la CELAC y otras, han apuntado al tema de que algunos trabajos sí dan para hacer teletrabajo, otros no, y la misma legislación está tratando de cambiar y ajustar procesos en donde hemos encontrado todas estas, lo decíamos ahorita internamente, situaciones de desasosiego social y de reclamación mediada por la pandemia. Casualmente en Colombia hoy estamos también con un tema que se ha convocado otra vez a un paro nacional por todas las crisis que se están viviendo acá de derechos humanos, pero de todas maneras uno de los vínculos que se tienen es esto, las TIC como una herramienta para converger, claro, tener en cuenta el tema entre comillas de fake news o incluso el tema también de live farce, que es todo el tema en donde se instrumentaliza el aparato judicial para perseguir, entre comillas, a los que no están con nosotros en la institucionalidad. Entonces ahí viene también un tema para tenerlo muy en cuenta. El tema de industria, innovación, infraestructura, o sea, es un cambio transversal. Acá hay unos ejes que se nos presentan incluso desde la individualidad, yo creo puedo aportarle a la ODS, desde la institucionalidad, desde el colectivo, etcétera, etcétera, como tal. Aquí termino con el tema de reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles. En este aspecto, sí, en la reducción de las desigualdades hay algo importante y es que es bueno quitarnos ese discurso de que hay unos países más y unos países menos, unos estados más, unas organizaciones que hay, lo que acabamos de decir al principio, lo comentaba también desde la entidad que nos está convocando, que es ASCUN, y es que tenemos que trabajar en red. Y para trabajar en red no podemos entonces colocarnos unos más arriba y otros más abajo o con algunas diferencias. Claro, las diferencias existen, pero es para unirnos, para jalonar las experiencias que estamos compartiendo acá entre unos y entre otros, y no como para ver lo que si nos sucede en individuos, nos sucede en universidades, nos va a suceder también en estatalidades. Y eso es lo que le apunta a este objetivo y es colocar una situación más cercana y ponderada de los estados y esas diferencias. Entonces ya no son desigualdades entre sujetos, entre instituciones, entre organizaciones, sino entre estados y entre regiones, que es lo que también hay que empezar a hacerle un giro, y la ciencia está llamada a hacerlo eso, porque si nosotros estamos diciendo siempre que hay unos que tienen más y otros que tienen menos, y entonces empezamos desde allí nuestro discurso cientificista, pues realmente estamos generando un proceso de choque frente a lo que queremos también transformar. Entonces la academia es para eso, para darle un giro al proceso y no para de pronto afianzar más desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles, pues todos estamos apostados allí. Producción y consumo responsable, estas campañas en las cuales es diferente, no solo los programas de pregrado que están anclados al tema de la biología, al tema del ambiente, todos los programas están, todas las interdisciplinariedades están llamadas a participar en tener una producción y una situación de cambio en el proceso a nivel de lo que es el medio ambiente. Pues les comento la experiencia desde el mundo jurídico, en el cual yo estoy en la Facultad de Derecho, y es que ahorita, y creo que a nivel casi que global, todo se está manejando virtualmente. Y a eso le apostaba las codificaciones, pero las codificaciones señalaban en su momento, como venían pues de hace 2 siglos atrás, que todo tenía que ser con un sello y todo tenía que tener una presentación. Y ahorita ya no se puede. O sea, incluso había protocolos, y les cuento la experiencia en Colombia, en una audiencia en la que le decían, usted como abogado no puede usar el celular, o sea, está vetado, porque si no le colocamos una sanción o lo podemos combinar a algo. Y ahora lo contrario, ahora no, ahora es importante usar estos equipos de tecnología pues para podernos desarrollar, radicar acciones, contestar, asistir a estas audiencias en forma virtual. Y eso no quiere decir que se esté deslegitimando el derecho, en este caso, a la justicia que está más adelante. Ahí les comparto otra experiencia para tenerlo en cuenta en lo que nos sucede en algunos sectores de lo que es justicia. Estos objetivos acá finales, los 3, acción por el clima, vida submarina y vida ecosistemas terrestres, pues están anclados al proceso de la conservación del espacio, del entorno, no solo las declaraciones y convenciones internacionales, el Acuerdo de París y otros, la entrada y la salida, la intención a veces abrupta de estados de forma unilateral que socavan la credibilidad del derecho internacional público, pues entonces a veces afectan eso, y creo que allí también estamos nosotros llamados a concientizar a nuestros estudiantes y nuestros compañeros investigadores a ese proceso de estar dándole un enfoque. Incluso ahorita se maneja el tema del sello verde como una certificación que me dice que mi bien y que mi servicio
perfectamente no está respondiendo a ese cambio frente al deterioro ambiental. Incluso, para volver al tema que les comentaba ahorita de la experiencia en el sector jurídico, ya no se requieren todos esos papelones y expedientes grandes que se tenían que hacer y manejar en 2, 3, 5 cuadernos y en un carrito, sino que ahora sencillamente todo es digital. Unas carpetas que envía unos PDFs, grabaciones, audios, terminamos la diligencia, a todos les queda copia. Entonces, eso sí queremos que dentro de la pandemia que se está dando se conserve a futuro. Ese es un llamado que estoy desde ya lanzando desde el punto de vista de la experiencia que tenemos, porque no se puede volver a decir que queremos caer nuevamente en una normalidad cuando realmente ya no se puede llegar a esa normalidad. E incluso estas situaciones que nosotros decimos de caos, en el caos pueden surgir desde la teoría de la complejidad procesos de transformación importantes y la academia no tiene que quedarse de espaldas, sino por ende a la vanguardia de esos elementos. El 16, pues el tema de paz, justicia, instituciones solidarias, y este que me gusta mucho, el 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, no es solo el tema acá en este caso, en este espacio, los 5 webinars que viene liderando SCUN, sino otros actores que estamos también jalonando el proceso dentro de la organización, fuera de la institucionalidad también. Nosotros tenemos organizaciones que hemos construido para aportarle ese proceso. Les comento, también una organización que se llama Reeducar Red, que está jalonando la proyección de la investigación por ODS, y también tenemos un periódico Redus 2030 que le apunta a ese proceso. Lo tenemos físico, pero por todo el espacio pues, de la crisis y etcétera, ya en este quinquenio que ha pasado, pues nos queremos regresar a ese proceso. Entonces acá mi ejercicio y mi invitación es, por ejemplo, en este caso, acá el proceso que se desarrolla en esta plataforma, me agrada mucho porque estamos cercanos también a lo que yo estoy cursando el doctorado en la Universidad de Jaén, que también es hermana o vinculada también con la universidad, en este caso, de Granada. Y también pues encontramos vínculos en este escenario conjuntos con todas las universidades que están también desde España, acuerdos con la Universidad de Córdoba. Córdoba tiene después de Europa la segunda cercanía a Latinoamérica, yo le llamo más región, ¿sí? Y pues realmente existen muchos acuerdos incluso a nivel de universidades con Colombia. Casualmente con la UPTC no estará, pero prontamente me imagino que se llegará a dar de forma directa o incluso con nosotros que también actuamos como participantes dentro de este proceso. Si vemos acá en este espacio, en el tema acá en la parte superior, encontramos los ejes que les comentaba, la vida, que habla sobre el fin de la pobreza, hambre y cero, los objetivos que les comentaba inicialmente. El segundo, que habla sobre el desarrollo económico y sostenible, que entonces estaría como más ajustados trabajo decente, industria, el tema de desarrollo social, ciudades y paz y justicia y alianzas, el tema de igualdad, que estamos hablando de educación, igualdad, género, reducción de la igualdad o de la desigualdad, y recursos, que también sería pues el tema ambiental, agua, energía, producción, consumo responsable y medio ambiente, que sería entonces acción de clima, vida submarina y ecosistemas. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad en este anclaje del que estaba comentando ustedes? Pues me ubico acá en el caso de nosotros, la experiencia que se tiene, pues la universidad está construida como en su mayoría todas tenemos plataformas, la virtualidad casi que tenemos en un momento dado incluso, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar el tema de lo que eran programas para el tema presencial y programas para la virtualidad. Ahí es donde se empezó como a crear el espacio. Concebir la pedagogía desde la virtualidad es distinta a la presencialidad. El tema ahorita que estábamos hablando también de la alternancia, son estrategias que se generan, pero casi que en su mayoría, el 80% a nivel Colombia, les comento de lo que encontramos en la región, siempre hemos estado nosotros vinculados por la virtualidad. Y lo que llamamos en cualquiera de nuestras plataformas, el campus virtual, etcétera, nos permite que los estudiantes entren allí con nosotros, participen en los módulos que nosotros y en los bloques nosotros también les creamos a ellos. Y allí entonces la experiencia es cómo los anclamos para que también puedan participar en las redes, en las diferentes interacciones, algo que nosotros llamamos lo que son las la e-democracia, la e-gobernanza, en este caso, y la e-participación, o sea, todo lo que es el mundo electrónico, todo en el cual nosotros también podemos elevar una solicitud, elevamos una petición para nuestras investigaciones, precisamente lo estamos haciendo, y el ejercicio que les comparto que hemos desarrollado en este escenario de
de lo que ha sido la pandemia, de un año y más largo, ha sido entonces crear un dossier. Y el dossier implica que el estudiante tenga primero una guía que está en el blog, que tenga un insumo, que él puede desarrollar una petición, que se hagan tutorías para acompañarlo en el proceso, aparte de las sesiones sincrónicas y asincrónicas, y después entonces decirle, mira, usted está aquí en un lugar, pero pudimos enviar peticiones a diferentes organizaciones a nivel nacional y mundial, porque también pues en todos los derechos que yo desarrollo, que es derecho internacional público, derecho internacional privado, pudimos también acercarnos a organismos de estos de naturaleza a nivel internacional y preguntarles qué se está haciendo con respecto a escenarios de derechos humanos, qué se está haciendo frente al tema de la educación, qué está haciendo casi, que la idea es como de esos 17 objetivos, tocar un acercamiento. Entonces eso permite en este blog, que también está en la página de la universidad, permite que los estudiantes puedan tener una interacción, puedan después subir la misma y entonces compartirla con todos los demás. Entonces, en ese proceso, les comparto, la experiencia ha sido grata porque hemos ido más allá de los objetivos y los fines, en este caso, de lo que se está proponiendo acá, como digamos algunos que se pedía el tema de empoderar, hablar un discurso transversal de no solo en el conocimiento de nuestra ciencia, sino con otras, hablarnos con otras disciplinas, y allí pues entonces viene el escenario que aquí nos preguntaban qué aportamos a la tecnología. Entonces acá aparecen algunas situaciones de las cuales uno se vale, que hay muchas herramientas en algunos países que tienen este espacio frente a este proceso de cómo valernos de lo que es la situación a nivel como tal de las tecnologías de la información, de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es también el tema de tener una triangulación con otros equipos. Nos hemos podido conocer, fijémoslo ahorita, el ejemplo es muy claro, con compañeros, colegas, organizaciones, que muy seguramente no lo hemos hecho, porque en la cotidianidad tenía que haber sido un congreso, un evento, un seminario, y pues allí nos quedamos en ese aspecto. Ya para cerrar, entonces, la última experiencia que les comparto es que ahorita en Colombia se reglamentó lo que se llama el nuevo SACSES. El SACSES es la sigla que se refiere al Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, MIN, Ministerio MEN, y entonces estamos en un nuevo proceso en el cual algo resalto, y es el tema que se habla de la investigación, la innovación y las expresiones culturales. Algo que antes no se tenía, y ahora entonces sí se le está dando el plus a lo que significa la innovación. Y la innovación no solo está en las ciencias que llamamos nosotros duras o exactas, sino también está en las ciencias, en este caso a nivel del saber de las ciencias sociales y de las humanidades. Tener una conceptualización, construir ahorita los términos que la Real Academia Española ahorita, por cierto, ha sacado sobre el COVID y todas sus afinidades, y las palabras que se han aceptado, es porque es un cambio en construcción social, porque nos interrelacionamos con la pandemia y porque queremos también responderle a esos escenarios de pandemia. Entonces, ¿quién lo hace? Eso es innovación. Y la innovación no es solo también la construcción del lenguaje, sino la interacción que hacemos, que estoy haciendo ahorita con ustedes y que ustedes nos están dando a nosotros. Creo que con esto entonces, profe Daniel, pues por la premura del tiempo, dejo el espacio frente a lo que he presentado. Igualmente también compartiré mis correos ahorita por el chat, pero pues dejo el espacio para de pronto en el debate, si usted considera, nos podamos encontrar mejor allí. ¿Te parece, profe? Perfecto, profesor Danilo Ortiz, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha sido muy interesante escucharle y muy interesante lo referido a ese ODS número 17 de la construcción de alianzas, fundamental para poner en el lugar que se deben estos ODS y esta Agenda 2030. Muchísimas gracias, profesor. Volveremos a retomar el contacto en la fase del debate. Y a continuación vamos a dar la palabra a David Sánchez, que es técnico de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, aquí en España, que nos va a compartir la experiencia en medios digitales de la Universidad Cordobesa en relación a la divulgación científica y también en relación a la divulgación precisamente de estos ODS y de esta Agenda 2030. David, por un periodo de 10 minutos te toca tu turno, así que escuchamos de manera atenta. Muchas gracias por participar. Perfecto, pues voy a compartir para que veáis. Vale, estáis viendo la presentación, ¿no? Entiendo. Correcto. Vale, bueno, pues muchas gracias en primer lugar, tanto a Daniel como a Macarena por habernos invitado. Y bueno, yo vengo representando a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, la que llevamos más de 9 años realizando divulgación y difusión de la investigación y el conocimiento generado por nuestra institución. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra institución abraza estos objetivos desde su investigación
cualquier campo en el que se investigue dentro de nuestra universidad tiene como referente esos objetivos. Por lo tanto, nosotros al realizar esa comunicación, bueno, pues indirectamente los abrazamos de la misma manera. Pero sí que es verdad que en nuestro trabajo más diario, en nuestro día a día, nosotros organizamos eventos, organizamos seminarios, visitas a centros educativos, y en ese sentido, pues bueno, sí que tenemos cuatro objetivos muy claros, ¿no? Estos objetivos son la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la protección y consumo responsable. Me centro un poquito en ello. La educación de calidad, nosotros siempre intentamos que, bueno, que los centros a los que llega esta divulgación, bueno, pues sean todo tipo de centros, incluso tienen preferencia los centros educativos que están adscritos a un programa de atención especial que hay en Andalucía, la región de Andalucía. En cuanto a igualdad de género, bueno, no existe ningún evento organizado por nosotros en el que no se cumpla esta premisa que para nosotros es indispensable, al igual que la de reducción de las desigualdades. Nuestros eventos solemos llevarlos, sea cual sea el tipo de evento. Hemos hecho graffiti, hemos dado charlas, hemos hecho talleres en vivo, nos vamos a los bares. Entonces intentamos que lleguen a todos. Solemos ir a núcleos de población muy pequeñitos, que son los que más problemas quizás tengan para acceder, a zonas de la ciudad con riesgo de exclusión social, y siempre intentamos bueno, hacer esta reducción de las desigualdades. Y por último, la producción y el consumo responsable. Nosotros cada vez que organizamos un evento intentamos por todos los medios que los productores sean productores locales, que los que nos suministren sean locales, y además intentamos que sean de comercio justo. Y cuando hablamos ya de material, de cosas más materiales, tipo merchant, bueno, pues siempre intentamos que se hagan con materiales que sean renovables y que cumplan esa serie de criterios. Yo hoy quería asemejar nuestra labor a las 3 leyes de Newton. Ahí tenéis la primera, ¿no? Porque, bueno, nosotros durante estos 9 años de historia hemos ido haciendo esta divulgación. Al principio nos costaba un poquito más, pero es verdad que esa fuerza de la que habla Newton en la primera ley, pues bueno, eran los actores que nos empujaban a hacer esta divulgación, que era nuestro público objetivo, el personal investigador y la propia universidad como institución, que cada vez se encuentran más implicados con nuestra labor. Nos encontrábamos a gusto, navegando a una velocidad de crucero, y bueno, estábamos en un periodo en el que queríamos afianzar un poco bueno, nuestras actividades y nuestro día a día, nuestra faceta de comunicación. Pero la segunda ley de Newton nos explica esto, ¿no? Que la aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza externa resultante sobre el mismo. El 13 de marzo de 2020, el gobierno de España nos confirmaba un confinamiento domiciliario duro. Todo el mundo a casa, excepto las actividades esenciales. Por lo tanto, esa fuerza era el coronavirus, no era poca cosa, ¿no? Nos mandaba directo a casa y teníamos que parar por completo nuestra actividad. O eso creíamos. Nos pusimos inmediatamente a pensar, porque la mayoría de nuestros eventos son de manera presencial, y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y bueno, ahí estuvimos dándole vueltas y pusimos en funcionamiento la tercera ley de Newton, ¿no? Para cada acción existe una reacción igual opuesta. La acción, pues bueno, el coronavirus, ¿no? Que nos mandaba a casa y nos complicaba un poquito la vida a todos. Y nosotros, pues, ¿qué decidimos? Pues actuar, acción, reacción. Nosotros decidimos actuar, decidimos que no podíamos quedarnos parados, que entrábamos en un momento en el que la necesidad de información científica de calidad, ¿vale? Hablaba Clara de las fake news. La divulgación y la información científica de calidad era más necesaria que nunca, porque nos encontrábamos en un momento en el que si algo había claro era que la única que nos iba a sacar de esto era la ciencia. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello. Al principio estoy hablando ese día 13 por la tarde. Dijimos, lo más inmediato que podemos hacer es lo que tenemos hecho, aprovecharlo.
Y nosotros identificamos un colectivo que lo iba a pasar realmente mal, y esos eran los profesores y los maestros. Lo iban a pasar realmente mal porque la labor educativa no presencial es dura. Lo digo porque tengo una maestra en casa, mi mujer es maestra, y se nos hizo un periodo bastante duro. Nosotros detectamos eso en el mismo momento que nos hablaron del confinamiento domiciliario, y decidimos que todo el conocimiento que habíamos generado durante esos 9 años, toda la información que habíamos generado durante esos 9 años, teníamos que compartirla. Y usando nuestro directorio de centro educativo, creamos un repositorio, enorme repositorio, imaginaos durante 9 años todos nuestros eventos, con contenido científico de calidad. Este contenido fue abrazado y aprovechado al máximo por muchos centros. ¿Qué más? Bueno, pues como teníamos que parar todos nuestros eventos que teníamos previstos porque eran presenciales, buscamos alternativas. Y como he dicho antes, había una necesidad increíble de información, y además de una información muy concreta, de temas muy relacionados con el coronavirus. Bueno, pues nosotros tenemos investigadores de muchas ramas, y lo que decidimos es hacer un ciclo de charlas de manera muy distendida, en el que en los días previos recogíamos dudas, preguntas, nosotros los anunciábamos en redes, y bueno, los usuarios, nuestros seguidores nos hacían preguntas, nos presentaban sus inquietudes. Y bueno, hablamos pues de biotecnología, de herramientas de diagnóstico de la COVID, de cómo y por qué los animales tomaron la calle cuando las personas no podíamos estar en ella. Incluso hablamos de derecho y de las herramientas legales por las que nos estaban dejando en casa. Esto fue un éxito, hubo 4 charlas y las 4 fueron un éxito, acabamos muy contentos, y nuestros seguidores también. Y bueno, decidimos que esto no podía quedar ahí, que teníamos que seguir. Bueno, psicológicamente la pandemia estaba cayendo ya como una losa, no nos permitían salir a la calle, toda la información que nos llegaba era mala información, o sea, ver las noticias te ponían muy mal el cuerpo, los números de muertos, los números de infectados, y decidimos que algo había que hacer, que había que intentar informar de otra manera. Un grupo de mujeres valientes, las que cuentan la ciencia, se organizaron a través de nuestra coordinación para realizar un evento que denominamos Las que cuentan la pandemia. Son investigadoras que tocan muchos campos, entre ellos las matemáticas, porque Clara está entre ese grupo de mujeres valientes. ¿Y por qué digo valientes? Porque la divulgación que ellas hacen, llevábamos ya 3 ediciones de Las que cuentan la pandemia, son monólogos científicos en clave de humor. Y era un momento muy delicado para utilizar el humor. Había que tener una sensibilidad especial para entretener y dar información sin herir sensibilidades, porque el momento estaba siendo muy duro. Volvimos a romperlo, ¿no? Volvió a ser un éxito, las redes quedaron muy contentas, fue una labor de información brutal y de calidad, y ya digo, que aliviaron muchas mentes. Lo digo por gente cercana, amigos, compañeros que lo vieron, y que relajaron muchas mentes que estaban muy saturadas. Pero teníamos que continuar, y nosotros habíamos dejado nuestro plan anual de comunicación científica parado. Todas estas actividades que os comento no estaban previstas. Esto era una acción-reacción, ¿vale? Y decidimos retomar nuestra actividad, nuestro plan anual de comunicación. Cambiamos todo, o sea, todo lo digitalizamos. Apostamos por la digitalización total, hasta las cervezas, como podéis ver ahí abajo, que nos tomamos los viernes. Bueno, pues cada uno en su casa las digitalizamos, y fuimos al teletrabajo 100%, y decidimos que nuestro plan tenía que seguir adelante. Una de nuestras actividades con más antigüedad, Ciencia Ficcionada, en la que comentamos libros de ciencia ficción con investigadores relacionados con la temática, pues
decidimos volverla a poner en activo. Bueno, pues si no se puede hacer en presencial, que normalmente se celebra en un bar, pues lo hacemos por videoconferencia. Como todo el mundo estaba hablando con sus familias, haciendo reuniones de trabajo y haciendo programas de televisión nacional. ¿Por qué íbamos a hacer menos? Decidimos hacerlo y bueno, nos quedaban 2 novelas de esa edición. Una de ellas era el libro del día del juicio final y el investigador nos comunicaba que no consideraba oportuno realizar esa charla, ¿no? No lo consideraba oportuno porque el tema parecía cogido, vamos, una fotografía de lo que estaba pasando. Hablaba de confinamientos, de virus, y es un libro bastante agorero. Nosotros entendimos, por supuesto, y apoyamos la decisión del investigador, pero sí que es verdad que el informe Monteverde, que era el otro libro que nos quedaba, pues bueno, lo hicimos así y la verdad que tuvo muy buena respuesta. Este es un ciclo que tiene unos adeptos muy fieles, ¿vale? Un grupo de personas que no se pierden una y no fallaron, no se perdieron una de esta manera diferente. También nos encontrábamos con la problemática, cuando ya no había ese confinamiento tan severo, los coles volvían a funcionar, pero nos encontramos con los grupos burbujas. Y claro, nosotros tenemos muchos talleres, muchos, visitamos muchos los centros educativos, pero no podíamos romper esos grupos burbujas, ni podíamos ni queríamos. Decidimos en digitalizar también esta acción. Se nos daba el caso que nos encontrábamos muchas veces con que, bueno, había alumnos que estaban confinados, había habido un positivo en su clase, había grupos confinados, entonces nos encontrábamos con clases, como veis aquí, llenas, con alumnos conectados en su casa. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues ganamos que parece ser que los chavales, cuando estaban en su casa, en su intimidad, se encontraban más participativos y hacían más preguntas, como que intervenían más. Perdimos la presencialidad. Estos talleres son muy de tocar, de hacer experimentos en vivo, y eso sí que lo perdíamos, ¿no? O sea que bueno, tenía su parte buena y su parte mala. Y teníamos que crear nuevos formatos. La Noche Europea de los Investigadores es el evento más global de divulgación científica que hay en Andalucía, seguro, y me arriesgaré a decir que en España y Europa se celebra a nivel europeo. Pero es verdad que en Andalucía hace una apuesta especialmente fuerte por ello. Y bueno, y la Noche de los Investigadores, casi todos los eventos son en presencial, son ferias de ciencia, son cosas, pues como digo, de tocar, de experimentar. Había que cambiarlo, ¿no? Había que hacerlo todo digital. Entonces llevamos a nuestro grupo de investigación a grabar sus talleres a un estudio con todas las medidas de seguridad posibles. Y bueno, al final lo que hicimos es pues una Noche Europea de los Investigadores un tanto digital, muy centrados en vídeos en YouTube. Y además nos encontrábamos en una fase de desescalada en la que cada día cambiaban un poco los criterios. Entonces, bueno, teníamos previsto una cena divulgativa en los bares en la que un investigador se reunía con 6 personas y les comentaba su investigación y contestaba sus inquietudes, pero 6 personas era para lo que nos daba, pero nos encontramos en que la gente no quería salir de sus casas, que había mucho miedo. Así que bueno, sobre la marcha, y no os podéis imaginar lo rápido que lo tuvimos que hacer, organizar a los restaurantes para que las comidas que tenían previstas las hicieran para llevar y esas personas fuesen a los bares a recoger esa cena y al final, bueno, pues cenaron en casa delante de la pantalla, era lo mismo que tenían que hacer, pero bueno, cenaron en casa, que además lo que nos permitió era ampliar un poquito el campo, porque con las restricciones que había solo se nos permitía juntar a 7 personas. Y bueno, esto como cada uno se llevaba la comida a su casa, pues si en su casa había 4 personas, pues eran 4 personas que se podían conectar y que podían estar disfrutando del taller. Todas estas acciones, bueno, y muchas más que no me da tiempo a comentar, al final dieron sus frutos, ¿vale? Bueno, en Facebook alcanzamos un 10%, en un año aproximado, alcanzamos el 10% de los seguidores que tenemos.
En Twitter pasamos de tener unos 7 millones de impresiones diarios por tweet a tener 11 millones de impresiones diarias por tweet, pero lo más reseñable fue YouTube, la que utilizamos como plataforma base de nuestra actividad durante ese año. Y bueno, en este gráfico podéis ver que el crecimiento es brutal. El canal se estrena el 15 de octubre de 2014 y hasta el 13 de marzo teníamos unas 1.024 suscriptores, 265.000 visualizaciones y 1 millón de impresiones aproximadamente. Desde el 14 de marzo hasta el día de hoy hemos duplicado todos esos números, 2.237 seguidores, 438.000 visualizaciones y 2.200.000 impresiones. Lo que digo, hemos duplicado los registros de los 6 años anteriores, de la suma de los 6 años anteriores. Bueno, para terminar, el futuro. De esa actividad que os he comentado de ciencia aficionados, este año también se ha desarrollado y este año ha sido un poco al contrario. Hemos empezado en virtual y al final hemos podido conseguir realizar un formato híbrido, porque las restricciones nos permitían hacerlo presencial, pero nos permitían tan solo un aforo de 7 personas. Claro, son muchos más los seguidores que tiene esa actividad y no queríamos dejarlo fuera, pero no queríamos perder la presencialidad. Queríamos recuperarla. Así que hicimos un formato híbrido en el bar donde normalmente lo hacíamos. Allí fueron pues 6 personas que estuvieron allí con nosotros y lo hicimos por videoconferencia, lo emitimos vía streaming por YouTube y dio muy buen resultado, lo que nos llevó a pensar que el futuro tiene que ser un formato híbrido, que no podemos ni perder la presencialidad, ni podemos quedarnos en nuestras casas permanentemente, pero no podemos perder las oportunidades que nos da la virtualización, que nos abre mucho el campo. Quién sabe si seguiremos con nuestras plataformas o, como aquí podéis ver, hay ahí algún proyectillo en el que estamos pensando, que incluso hoy, bueno, hemos firmado un contrato de aprovisionamiento de material audiovisual y quién sabe si en plataformas nuevas nos veréis muy pronto. Y bueno, sin más, daros las gracias. Pues David, muchísimas gracias. Me quedo con tus últimas palabras, muy interesante tu intervención con todo lo que está haciendo la Universidad de Córdoba, ahí capitaneada por mi buena amiga Elena Lázaro. Así Sí. que enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho. Y me quedo con tus últimas palabras que hacen referencia precisamente a que hay que buscar ese formato híbrido en el que lo virtual ha venido para quedarse. Tenemos que saber aprovecharlo. Así que nada, gracias por tus palabras y nos retomamos ahora en el debate, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación voy a presentar a la Universidad de Occidente, Autónoma de Occidente, en Colombia. Vamos a ver el proyecto que están desarrollando allí, que es el semillero, es un proyecto en el que intervienen estudiantes, el semillero de narrativas y periodismo digital. Aquí vamos a tener a 2 estudiantes, a Laura Mendoza y a Laura Guevara, que es un proyecto de equidad de género, que está capitaneado por el profesor Ismael Cardoso, que nos va a compartir precisamente esta experiencia en medios digitales que se está llevando a cabo desde la Universidad Autónoma de Occidente allá en Córdoba. Así que Ismael y Laura, tenéis la palabra para compartir vuestra experiencia por 10 minutos. Muchísimas gracias. Vale, a ustedes muchas gracias. Confirmo que estén viendo las diapositivas. Yo me voy a tomar un minutico Se ve para perfectamente, presentar. Ismael. Gracias. Yo voy a tomarme un minutico para presentar el semillero. Como bien dijiste, es el semillero de narrativas y periodismo digital. Este semillero va a cumplir 1 año y digamos que lo que buscábamos era desarrollar precisamente investigación, creación, investigación, acción participativa. La posibilidad de que a través de la investigación pudiésemos generar contenidos, productos en conjunto con distintos públicos. De los proyectos que llevamos este año, pues hemos tenido con marcas, proyectos de branded content como Lengua Falsa, un proyecto sobre una reserva natural que es patrimonio cultural, que es San Cipriano, que en estos momentos está pues en las becas COCREA de nuestro gobierno. Hemos participado en semilleros de investigación pues, regionales, nacionales e internacionales y también, digamos, hemos logrado llevar también
Argentina un proyecto muy bonito que hicimos inclusivo, que fomentara la inclusión social, hablando de los objetivos de ODS, con proyectos sobre paz y cultura ciudadana para niños con discapacidad visual y auditiva, una narrativa que es Hablemos sin tapujos, que es dirigida a jóvenes, que se desarrolla al interior del semillero, y en estos momentos también estamos desarrollando otro proyecto junto con el grupo de investigación en urología de la Universidad del Valle Urogif, que es una narrativa transmedia sobre cáncer urológico. Pero el día de hoy queremos presentarles, y aprovechando las palabras de Clara Grima con su ponencia central el día de hoy, pues hablando acerca de la importancia de las narrativas digitales y las redes sociales y de ir a los colegios, ¿vale? Y también de aunar este tema de que digamos que finalmente lo que a veces tendemos a buscar es como ser el gran influenciador, cuando en realidad el esfuerzo debería centrarse en que seamos muchos. Y en ese sentido, por eso queremos presentarles hoy Kilish, que es una narrativa en torno a la equidad de género. Entonces, en este momento le doy ya el paso a las estudiantes Laura Sofía Guevara y Laura Isabel Mendoza, quienes les van a contar de qué trata esta narrativa en torno nuevamente a la equidad de género en un trabajo con instituciones educativas. Adelante. Muchas gracias, Ismael. Buenos días y buenas tardes. Mucho gusto. Mi compañera Laura Isabel Mendoza y yo, Laura Sofía Guevara, venimos a presentarles nuestro proyecto en desarrollo de la narrativa digital titulada Kilish, diseñada para evidenciar los imaginarios sociales sobre equidad de género de los estudiantes de educación media. Queremos empezar contando que la UNICEF en 2019, refiriéndose a la situación de niñas y adolescentes en el ámbito educativo en el norte del Cauca, dijo que el 96% de las niñas entre los 10 y los 14 años se han sentido acosadas en su institución educativa. Teniendo en cuenta estos datos, decidimos situar nuestra investigación en la ciudad de Santander de Quilichao, que se ubica en el norte del departamento del Cauca, departamento situado en el suroccidente del país. Una de las soluciones que planteamos fue intervenir directamente desde la etapa escolar para identificar dichas tendencias sociales implantadas por la cultura que desfavorecen la equidad de género. Así que realizamos nuestro proyecto con estudiantes de la institución educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao. Cabe resaltar que Santander es un municipio pluriétnico y multicultural y que cuenta con población mestiza, afrodescendiente e indígena. Bueno, pues si bien nuestro trabajo, como su connotación de trabajar con la equidad de género, uno creería que está principalmente relacionado con el ODS número 5, que habla de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, ya que no es solo un derecho básico humano, sino que también influye como en el desarrollo sostenible. Pues nosotros como que investigando un poquito más allá nos dimos cuenta de que también encajaba en el ODS número 4, que habla sobre educación de calidad, y ya que este busca garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, como que viendo los indicadores de este ODS, en el 4.7 se trata de asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en los cuales incluyen los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, y por lo tanto consideramos que nuestro proyecto como que encaja en ambos ODS. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra pregunta problema era cómo podemos evidenciar los imaginarios sociales sobre equidad de género que tienen los estudiantes de grado 10º de la institución educativa Niño Jesús de Praga en Santander de Quilichao durante el primer semestre pues, de este año. Y pudimos como determinar 4 grandes pasos que llevamos a cabo para poder realizar este proyecto. Entonces, el primero era como determinar el componente teórico, que en nuestro caso son 3 grandes ejes. El primero es de narrativas digitales, ya que nosotros lo entendemos como una manera de integrar diferentes elementos textuales, visuales y sonoros que también requieren una interactividad con los usuarios. ¿Por qué? Porque no nos correspondía como implantar nuestros ideales en los jóvenes, sino que queríamos que ellos fueran los que compartieran como toda esta información con nosotros. Y de esa forma fomentar como de manera creativa y participativa la colaboración con los adolescentes en el aula. Por otra parte tenemos también los imaginarios sociales, que son precisamente como todas las representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social,
Y finalmente la equidad de género, que la definimos como la aspiración de justicia, de construir reglas de convivencia más equitativas. Luego pasamos a la parte del diseño de la unidad didáctica. Nosotros estamos llevando a cabo una investigación cualitativa en la que nos interesa ver las perspectivas y los puntos de vista de los participantes, las emociones, sus prioridades, sus experiencias, en fin. Y también quisimos integrarlo con la investigación acción participativa, que es como la que engloba el semillero, y para así intentar resolver preguntas que derivan del análisis de la realidad de las comunidades. En ese sentido, diseñamos 5 talleres, encuentros y una clausura, en las que abordamos la equidad de género desde diferentes esferas sociales, y luego vino el trabajo de campo como tal, en la que realizamos con estudiantes de esta institución, y que son 25 estudiantes, 11 hombres y 14 mujeres entre los 14 y los 16 años. Y finalmente, con los datos recolectados, lo que hicimos fue diseñar como tal la narrativa digital que pretende evidenciar los imaginarios sociales de estos jóvenes. Ahora bien, pues nuestros talleres se enfocan como en la didáctica activa, ya que como pueden ver ahí, pues consideramos que las lecciones mejor aprendidas son aquellas que los estudiantes aprenden a través de sus propias luchas. Y la comprensión y el juicio no pueden ser enseñados, deben ser aprendidos por medio de la experiencia práctica. Esto lo podemos relacionar mucho con lo que decía Clara Grima, que como que los ODS no hablan de la felicidad, pero realmente influyen en la felicidad de las personas, ya que pudimos encontrar que a los jóvenes con los que trabajábamos les gustó mucho la manera en la que desarrollamos los talleres, ya que no era simplemente clases magistrales en las que vamos y les dictamos una teoría, sino que se podía demostrar que ellos eran los protagonistas de la información en ese momento. Cabe resaltar que por pues, el tema del COVID, aquí los colegios todavía no han abierto, y por ende tuvimos que realizar como los talleres de manera digital, y por ende usamos estas diferentes herramientas que son Zoom, por la cual realizamos las diferentes pues, reuniones, Padlet, en las que hicimos varios foros, Kahoot, en las que hicimos como cuestionarios y tipo competencias para hacer las clases un poco más activas, y la Google Suite, que pues, está conformada por el Drive, usamos Forms, Gmail y el Classroom. Entonces, hablando ya como tal de los 5 talleres, lo que hicimos fue, en el primer taller, hablar como de los conceptos básicos que iban a regirnos, que era que la equidad de género, como un poco de la historia y el contexto. Y aquí lo que hicimos fue abrir un foro en Padlet en el que ellos nos podían contar sus experiencias sobre la equidad y la inequidad de género que habían presenciado. En el segundo taller sobre roles de género y roles de sexo hicimos un debate sobre cuál era el sexo débil, y también se hizo un Kahoot sobre pues estas temáticas. A contar nuestras historias, empezamos como una nueva fase en los talleres en las que buscábamos que ellos compartieran sus historias personales en diferentes contextos. Y en este hablamos sobre el colegio y buscábamos como propuestas para mejorar la convivencia y posibles inequidades que ellos pudiesen pues evidenciar. También realizamos una actividad de dibujo donde ellos se tenían que plasmar siendo exitosos. En el taller número 4 enfatizamos en los roles de género en la sociedad y realizamos 2 playlists de canciones que evidencian como los estereotipos. En el taller número 5, que sería el final, hablamos sobre como los pensamientos que ellos tuvieron en torno al desarrollo del taller, y proyectaron también unos productos finales que hicieron en grupos, pues como también en el marco de que se desarrollaba dentro de una clase en la institución y tenía que ser evaluado. Y finalmente la clausura, que se realizará dentro de una semana, y ahí vamos a mostrar ya como tal la narrativa digital, y vamos a enaltecer y validar los imaginarios personales y grupales que pudimos recolectar durante los talleres. Kilich nace después de la indagación de los imaginarios sociales de los jóvenes, y según la lengua indígena Pijao, el significado de Quilichao, de Santander de Quilichao, es tierra de oro. Quilich traduce tierra y Ao traduce oro. Decidimos titularla Quilich porque consideramos que la tierra de donde somos originarios provienen las raíces de nuestros imaginarios sociales. La narrativa Quilich se compone de la co-creación de contenidos multimedia con los estudiantes, ya desde los productos extraídos de los talleres de encuentros que ya mencionamos y de los productos realizados por los mismos estudiantes. Y se basa principalmente en historias de equidad de género en la institución educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao. La narrativa digital Quilich está compuesta por productos sonoros, audiovisuales y gráficos. Por eso los medios de distribución que estamos utilizando son Instagram, Spotify, YouTube y la página web. Hasta el momento en Instagram, ahí pueden ver nuestros
redes sociales. Hasta el momento en Instagram hemos alimentado nuestro feed con experiencias escritas de los estudiantes con respecto a la equidad de género en diferentes esferas sociales, desde la familia, el colegio, la sociedad en general y otros, los cuales retoman problemáticas relevantes como lo es la violencia intrafamiliar, los estereotipos de género, el acoso callejero, el acoso escolar, y bueno, muchos más como es, digamos, la brecha laboral, que son importantes. Por lo seguido de estas publicaciones, estamos también alimentando nuestro feed con información importante con respecto a la problemática que se trata, ya sea definiciones, datos, porcentajes y acciones que promuevan la equidad de género. Y también publicamos las promos de los contenidos de las otras redes sociales que estamos utilizando. En Spotify cada semana estamos publicando un nuevo episodio del podcast que en el momento tenemos planteado realizar 4 episodios en los cuales retomamos varios temas de los socializados en los talleres, en donde escuchamos los pensamientos e historias de los jóvenes y así logramos reconocer sus posturas a partir de dinámicas sonoras activas, como es una batalla de boxeo sobre el debate ¿cuál es el sexo débil? Y cuestionarios que involucran al oyente y pretenden informar. En YouTube presentamos la parte audiovisual del proyecto. Hasta el momento ya está publicado el video de los mejores momentos de los talleres Kilich y así tener la experiencia de poder ver y escuchar a los jóvenes cuando se cuestionan sus vivencias alrededor de sus vivencias diarias de la equidad de género, enriquece bastante nuestra narrativa y la experiencia en general. Y finalmente, en la página web podemos encontrar el repositorio de todos los productos ya socializados y mucha más información sobre nuestro proyecto. Bueno, para finalizar, les trajimos esta frase que es: si los responsables del mundo son todos los venerablemente adultos y el mundo está como está, ¿no será que debemos prestar más atención a nuestros jóvenes? Esta frase es de Mario Benedetti. A continuación pueden ver pues nuestra bibliografía del proyecto. Y ya, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, Laura Sofía y Laura Isabel, a Ismael también. Ha sido interesantísimo el proyecto y, como bien dice Benedetti, creo que hay que darle la voz y hay que darle cancha a los jóvenes, porque con proyectos tan interesantes tenemos los mejores miembros para construir el futuro. Así que muy interesante, enhorabuena por ese proyecto de la Universidad Autónoma del Occidente y de que seguramente hablaremos en la fase de debate. Ahora, sin más dilación, por otros 10 minutos vamos a pasar a darle la palabra a nuestro colega Carlos Centeno, de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada en España, quien nos va a compartir la experiencia de los medios digitales universitarios para la divulgación de la ciencia que se está llevando a cabo desde la Universidad Granadina. Así que cuando tú quieras, Carlos Centeno, es tu turno, te escuchamos atentamente. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Macarena y a Daniel por invitarme a estar aquí. Es un placer para mí compartir este rato con todos vosotros y viajar virtualmente por el mundo, que es algo que nos permite las tecnologías ahora, una de las pocas cosas buenas que nos ha traído esta pandemia, el poder viajar virtualmente en cualquier momento a cualquier sitio. Yo voy a compartir con vosotros, un segundito que voy a compartir mi pantalla. Deberíais de estar viéndolo ya. Voy a compartir con vosotros una experiencia. Se ve perfecto. Se ve, ¿no? Muchas gracias. Vamos a explicar un poquito los talleres de divulgación científica para investigadores que venimos realizando en la Universidad de Granada pues desde hace ya 6 años. Estos talleres se pusieron en marcha en el curso 2015-2016 y bueno, yo en mi caso, yo trabajo en la Oficina de Comunicación de la Universidad, aunque colaboro también con la Unidad de Cultura Científica que organiza actividades de divulgación. Y entonces yo siempre, en los 15 años que llevo trabajando en la universidad, haciendo noticias de ciencia con investigadores, siempre tenía esta sensación cuando publicábamos una nota de prensa de un investigador, ¿no? Todos vosotros, la mayoría de vosotros sois investigadores, entonces si alguna vez habéis tenido algún contacto con los medios de comunicación, porque vuestra institución haya publicado una nota de prensa sobre vuestro trabajo, muchas veces tenemos esta sensación de que arrojamos al investigador a los leones. ¿Por qué? Porque cuando desde la institución generamos una noticia sobre una investigación, el investigador participa en ese proceso pues porque revisa la nota de prensa, nosotros hacemos una entrevista que luego el investigador, cuando le damos forma de nota de prensa, el investigador revisa y sale publicado como él quiere que salga, como él o ella quieren que salga. Pero ¿qué pasa? Que a partir de esa nota de prensa, cuando esa noticia se envía a los medios de comunicación, el investigador empieza a recibir llamadas de periodistas de todo el mundo que quieren entrevistarlo por su trabajo. Y sin embargo detectamos que nadie había formado a esos investigadores
para poder afrontar estas entrevistas. Nadie ha muerto en el intento de hacer una entrevista, pero es verdad que, bueno, pues que tiene su aquel, tiene su secreto, y es verdad que debemos de intentar ofrecerle a los investigadores esas herramientas para que puedan hacer una entrevista con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Entonces, para eso surgieron estos talleres que pusimos en marcha desde la Oficina de Comunicación de la Universidad, junto con la Unidad de Cultura Científica. Básicamente, lo que hayamos detectado es un desconocimiento absoluto por parte de los investigadores de cuál es la realidad de los medios de comunicación. Siempre decimos que cuando terminamos los talleres, los investigadores tienen ganas de apadrinar a un periodista, porque ellos no saben cómo trabajan los periodistas, la velocidad tan absoluta, la rapidez, la inmediatez que determina todo el trabajo que se hace en los medios de comunicación. El mundo de la ciencia, de la investigación y el mundo de los medios de comunicación, yo que he trabajado en medios antes que en la universidad, son un mundo antagónico. Creo que hay dos mundos más, es difícil encontrar dos mundos que sean más diferentes que estos dos. Y el desconocimiento es absoluto. Hay mucho desconocimiento por parte de los periodistas de cómo trabajáis los investigadores y por parte de los investigadores de cómo funciona un medio de comunicación. A nosotros nos gusta enseñarle a los investigadores a que cuando un periodista tiene prisa, cuando va a tu laboratorio a entrevistarte, normalmente a él le encantaría poder pasar con vosotros mucho tiempo y entrevistaros con más tranquilidad, pero es que tiene 5 minutos para hacer esa entrevista y en 5 minutos se lo tiene que llevar todo. Y tú tienes que contarle en 5 minutos el trabajo de 5 años de tesis doctoral, por ejemplo, o de cualquier artículo que vayamos a divulgar, ¿no? Entonces, para evitar esta sensación de investigadores agobiados porque no saben cómo divulgar su trabajo y cómo resumir tanto, es por lo que pusimos en marcha estos talleres. En ello hacemos mucho hincapié también en las diferencias que hay entre el lenguaje científico, el lenguaje de los papers y el lenguaje que utilizan los medios de comunicación, que bueno, pues son lenguajes absolutamente diferentes y que intentamos trasladar a los investigadores esas diferencias. Bueno, este fue el cartel que hicimos para el primer taller en el año 2015. Estos talleres, no he comentado que lo hago con Susana Escudero, los pusimos en marcha Susana y yo y seguimos haciéndolos los dos. Son talleres, Susana es compañera de Canal Sur Radio, es periodista en informativos de Canal Sur Radio aquí en Andalucía, en Granada, pero también es la directora del programa de divulgación científica El Radioscopio. Y bueno, para mí, el otro día alguien decía en Twitter que Susana es la voz de la divulgación y creo que es una definición preciosa de lo que es Susana, porque bueno, es una periodista muy especializada también en temas de divulgación científica y creo que su papel en este taller es fundamental porque yo cuento cómo convertimos la ciencia en noticia en estos talleres, cuál es el proceso para convertir una investigación en una nota de prensa y llevarla del laboratorio a los medios. Y Susana cuenta cómo divulgar en radio y en televisión, cómo es el día a día de una periodista que trabaja en la radio y bueno, pues cómo hacer esa entrevista. Estos talleres no he comentado que los hacemos en colaboración con la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, porque allí tenemos un plató de televisión y un estudio de radio maravilloso, donde los investigadores, bueno, pues hacemos las prácticas con ellos y aparte creemos que es bueno que ellos conozcan cómo es un plató de televisión por dentro y poder explicárselo. El primer módulo, como os digo, es cómo convertimos la ciencia en noticia y ahí contamos eso, pues cuál es el proceso por el cual nosotros detectamos que un artículo científico puede tener interés para los medios y cómo tenemos que sacar de ese artículo aquella información que nosotros consideramos más destacada. Siempre insistimos mucho en este taller, en este módulo, que tenemos que resumir y cuando haya resumido volver a resumir. Cuando un investigador se enfrenta a hacer una entrevista tiene que elegir 2 o 3 ideas y hoy te contará esa idea y otro día nos contará otra. Pero es muy importante saber que, bueno, pues que vaya a tener que renunciar a contarlo todo porque si no os vaya a frustrar mucho. En los talleres, por ejemplo, en el plató de televisión hacemos canutazos, no sé en el argot periodístico en otros países cómo se llamará esta atención a medios habitualmente improvisada, que se hace, bueno, pues de pie, en el que el investigador o el político de turno atiende a una nube de periodistas que con sus micrófonos pues le hacen preguntas, se interrumpen, se pisan uno a otro. Entonces, este tipo de atención a medios es bastante frecuente en el caso de los investigadores. Es raro, siempre decimos, es raro que un investigador tenga que dar una rueda de prensa, pero bueno, nosotros también lo hacemos, por ejemplo, en la Universidad de Granada. Y una de las partes de las prácticas que hacemos sería este canutazo, cómo hacer un canutazo. Pero también hacemos entrevistas en el plató de televisión. Bueno, pues los focos, el ruido, las cámaras manejando, la gente que entra y que sale, todo eso despista un poco al investigador. La primera vez que el investigador se enfrenta a una entrevista en un plató, además del maquillaje, ¿no?, que también es una sensación un poco extraña para quien no está acostumbrado a ella, pues nos gusta trasladar esa sensación a los investigadores y convertir el ambiente en lo más real posible
para que el investigador se familiarice con el mundo de los medios de comunicación. También hacemos práctica en el estudio de radio, igual, bueno, pues para que el investigador se enfrente por primera vez en muchos casos a cómo hacer una entrevista en la radio. Os he traído algunos cortes para que veáis un poco de unas prácticas reales de uno de estos talleres, de cuando lo hacíamos de forma presencial, porque ahora comentaré cómo estamos haciéndolo en la actualidad. Os voy a poner un momentito. Principalmente los problemas que presentan hoy en día las páginas web de las pymes españolas, que es las que estamos nosotros investigando, es que no se encuentran localizadas, por ejemplo, un ejemplo de práctica no del se encuentran traducidas a otros idiomas, ya sea en inglés, francés o cualquier otro idioma, que va a ser la cultura meta a la que van dirigidos sus productos, y tampoco están localizadas, por lo tanto, los clientes potenciales que van a comprar esos productos o que pueden estar interesados no pueden acceder a la información correctamente. La resonancia magnética se ha demostrado como una prueba muy eficaz para algunas enfermedades neurológicas. Este tipo de pruebas se está utilizando últimamente también para otras enfermedades, como es el caso del trastorno del espectro autista. Pero para hablar de ello, en los próximos minutos vamos a tener con nosotros a un investigador de la Universidad de Granada. Su nombre es Francisco Jesús Martínez Murcia y nos va a explicar cómo pueden ayudar las resonancias magnéticas a diagnosticar autismo. Hola, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué le parece si dicen ustedes en su grupo? Bueno, no voy a dejar el vídeo entero, ¿vale?, para no enrollarme mucho, pero bueno, sí quiero trasladaros que simulamos, por ejemplo, a la hora de hacer estas entrevistas, distintos perfiles de periodistas también, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho simular, pues, el periodista que no se ha preparado la entrevista, en el que, bueno, pues ponemos al investigador un poco ahí entre las cuerdas, de hacerles preguntas fuera de lugar, o preguntas, el periodista que exagera mucho tus resultados, ¿no?, y que todo lo que haces le parece maravilloso y que siempre dice que lo tuyo es un estudio pionero, y bueno, pues también cómo aprender un poco también a manejar esa situación, a poner las cosas en contexto, a que los investigadores no digan algo que no quieren decir. También les enseñamos a que cuando alguien te pregunta por algo que no es lo tuyo, que no es tu ciencia, por ejemplo, no tienes por qué contestar, ¿no? Si te preguntan por cuestiones políticas, otro tipo de historia que no quieras comentar. Para todo eso les damos herramientas en estos talleres de cómo hacerlo. Desgraciadamente la pandemia nos ha obligado a tener que reinventarnos, pero llevamos ya más de un año haciendo talleres de divulgación científica online. Os decía al principio, una de las cosas buenas para mí que ha traído el hacer los talleres a través de Zoom, como lo hacemos ahora, es que tenemos más capacidad, porque hacemos talleres con más gente, pues hemos llegado a hacer talleres hasta con más de un centenar de investigadores a la vez, que podemos viajar por el ciberespacio de un momento a otro y tener en nuestros talleres a gente, pues, de todos los países, cosa que nos alegra mucho. Nosotros hacemos, por ejemplo, con la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, estos cursos se los ofrecemos para todos los doctorandos durante el periodo que están haciendo la tesis doctoral, pues se hacen 3 talleres de divulgación al año, y ahora pues una satisfacción tener alumnos conectados desde Chile, desde Colombia, desde Italia, desde Grecia, gente que de otra manera no hubiera venido a nuestros talleres porque no estaban presencialmente en Granada, por ejemplo, pues cuando son alumnos de internacionales de doctorado, ahora se pueden inscribir y apuntarse a estos talleres. Hemos sustituido el canutazo, por ejemplo, ahora hacemos ruedas de prensa virtuales, ¿no? Habréis visto que ahora los políticos, por ejemplo, durante el confinamiento y desde que empezó la pandemia, pues las ruedas de prensa las hacen también a través de Zoom. Nosotros simulamos una rueda de prensa virtual, hacemos entrevistas con las cámaras apagadas para simular la radio también, por ejemplo. Hacemos también una práctica que es de cómo hablar en público, que también creemos que es muy interesante, dar herramientas a nuestros investigadores para que aprendan a hablar en público, hacer una presentación pues, en una noche de los investigadores, como decía antes David, o en cualquiera que sea el formato de divulgación de las actividades que organiza la universidad. Todos son ventajas, yo creo, en estos talleres. Nosotros damos a conocer la unidad de cultura científica de la universidad, la oficina de comunicación es una gran fuente de temas para nosotros. Desde el gabinete de comunicación fichamos a muchos investigadores y conocemos a mucha gente pues, para hacer futuras notas de prensa, para hacer futuras actividades de comunicación, para participar en actividades de divulgación. Los investigadores aprendan a divulgar. Para nosotros nos facilita mucho el trabajo porque alguien que ha hecho nuestro taller, cuando se enfrenta por primera vez a una entrevista, pues siempre lo va a hacer mejor. Y luego, al mismo tiempo, la facultad está muy contentos porque todos los investigadores conocen la facultad cuando iban presencialmente y esperamos el curso que viene poder retomarlo de manera presencial, y es una muy buena publicidad para la Facultad de Comunicación. Os voy a poner un pequeño vídeo, que es un reportaje que nos hizo una televisión de aquí, española, para que os hagáis una idea un poquito mejor de estos talleres, ¿vale? Es muy cortito. Miguel Botella es catedrático de Antropología,
Cándida Castro es profesora titular del Departamento de Psicología Experimental. Ambos han coincidido en este taller que organiza la Universidad de Granada sobre divulgación científica en medios de comunicación. Están aprendiendo a trasladar de la mejor manera posible el resultado de sus investigaciones. Darle a los investigadores de la Universidad de Granada las herramientas para que divulgaran su trabajo. Que no le tengan miedo al periodista, sino que trabajen en simbiosis con él. Que consideren que enfrentarse a un periodista, es decir, hablar en un medio de comunicación, es una oportunidad para divulgar. Los profesionales que imparten el taller dan a conocer a los científicos el funcionamiento de los medios de comunicación y consejos de cómo enfrentarse a una entrevista en prensa, radio o televisión. Creo que nos enseña mucho a saber las limitaciones de tiempo que tienen los periodistas, ellos también a comprendernos un poco a nosotros, que realmente estamos muy preocupados porque se transmitan bien nuestros conocimientos. Yo creo que es imprescindible para las personas que nos dedicamos a la investigación dar a conocer lo poco que nosotros sabemos. Los investigadores asistentes conocen también cómo funciona un plató de televisión o cómo responder a una pregunta de un periodista. Darle algunas claves de por qué el lenguaje de los medios de comunicación es tan distinto del lenguaje científico, en qué se diferencian. Cómo se hace una noticia para que, teniendo ese conocimiento previo, ellos puedan amoldarse a un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje del ámbito científico. La Universidad de Granada programa periódicamente estos talleres dirigidos al personal docente e investigador. Y bueno, pues solo para concluir quiero deciros que os animo a que hagáis este tipo de talleres en vuestras respectivas universidades, a que pidáis que se hagan, porque bueno, nosotros en estos años ya han pasado más de 1000 investigadores por los talleres, no solo en la Universidad de Granada, sino en otras muchas instituciones, en la Universidad de Oviedo, Zaragoza, en Cádiz, en Valladolid, Instituto Andaluz de Astrofísica. Todos son ventajas, de verdad, todos son ventajas porque sale ganando la universidad y salen ganando los investigadores, a los que además, y lo relaciono con los ODS objetivos de este webinar, nosotros al final, como decía antes David, la investigación, la universidad, tocamos todos estos objetivos, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros cuanto mejor divulguemos los contenidos pues, de salud, de educación, de energía, de cualquiera que sea el objetivo al que nos queramos referir, cuantas más herramientas tenga el investigador para divulgar eso, cuanto mejor lo haga, en una noche de los investigadores, por ejemplo, el evento de divulgación que tenemos en Andalucía, o en una exposición, o a la hora de escribir un libro, o a la hora de hacer una entrevista, pues todo será mucho mejor y será más fácil trasladar todo esto, trasladar su ciencia y trasladar todos estos objetivos a la sociedad, que al final es el objetivo que tenemos todos los que hacemos divulgación. Y nada, muchísimas gracias, esto era lo que quería contaros. Pues David, Carlos, David, Danilo, Ismael y Laura Isabel y Laura Sofía, muchísimas gracias por vuestra intervención. Gracias a ti, Carlos, por esta última intervención, muy interesante sobre lo que propone la Universidad de Granada para acercarse a la ciudadanía y a sus investigadores, que son nuestra materia prima, que debemos de cuidar y debemos de, como bien decía Clara Grima, debemos de poner en valor para combatir esa tendencia emocional por la que se deja llevar la ciudadanía y buscar lo racional. Así que gracias por esa buena práctica expuesta desde la Universidad de Granada. Me dicen desde la organización que no tenemos mucho más tiempo para más. Quiero agradeceros de verdad la participación que habéis tenido. Le voy a dar paso a mi compañero Javier Gaona, coordinador de comunicación de ASCUN, que se ha encargado de tomar nota de todas las ideas que han ido surgiendo a lo largo de este webinar y que nos va a hacer unas lecciones aprendidas, unas conclusiones sobre este quinto webinar dedicado a los nuevos medios, a los medios alternativos para la divulgación de la ciencia, de los ODS y de la Agenda 2030. Así que Javier, cuando tú quieres, ya te dejo la palabra y despides ya también este webinar si quieres. Ha sido un placer para mí moderar este último webinar, que nos va a dar mucho trabajo porque ahora es cuando realmente nos tenemos que poner a redactar un proyecto en el que se puedan poner en valor prácticas de colaboración entre España y Colombia. Así que, Javier, es tu turno. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en un futuro próximo. Daniel, muchas gracias por esa moderación. Realmente estas experiencias han sido muy interesantes para consolidar todo el trabajo que venimos adelantando en relación con los medios alternativos para la divulgación científica de la Agenda 2030 y los ODS. Realmente en este webinar recogemos varias iniciativas y en ese sentido, pues por el tiempo también, quiero ser muy puntual en algunas de las ideas que nos compartieron nuestros conferencistas. En primera instancia, Clara Grama de la Universidad de Sevilla,
nos resalta el valor de aprovechar la potencia de las redes sociales para acercar precisamente la información científica a la sociedad. La ciencia nos va a sacar de este túnel de la desinformación que se está presentando en este momento, y por eso la ciencia puede mejorar la salud y el bienestar para contrarrestar precisamente todo este tema de noticias falsas y todo lo que en el entorno se está dando al respecto con las problemáticas sociales. Esta crisis actual realmente puede dificultar, según Claragrama, el objetivo 16 de paz y justicia, y la divulgación de la ciencia pues se convierte en una opción precisamente para responder a toda esta situación que se está presentando. Es importante para Claragrama también trabajar con gente más allá de la comunidad universitaria, con todas las comunidades que alrededor de las instituciones de educación superior pues están compartiendo y ayudando a trabajar por la divulgación y por el trabajo de comunicación. Manifiesta también que todos somos influencers en algún momento, pero es importante que las instituciones de educación superior den información científica de calidad precisamente para contrarrestar en algún caso los temas de influencia de algunos voceros que lo que hacen en algún momento es tergiversar la información, y en ese sentido pues las instituciones de educación superior cumplimos un papel muy importante para dar información científica de calidad. Resalta también la importancia de trabajar con los niños desde su proyecto para desde pequeños pues ayudarlos precisamente a que su actividad esté basada en valores a partir de los criterios científicos que estén trabajando mejor y adaptándose a toda la información fundamentada en criterios científicos. También es importante el compromiso de la universidad para ayudar a promover ese discurso racional y esa información clara. En ese sentido, cuando entramos ya al panel, Daniel Ortiz de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia nos muestra una experiencia muy interesante de cómo la digitalización está ayudando al cumplimiento no solamente de algunos, sino de varios objetivos sostenibles. Y en ese sentido, pues sus experiencias resalta el objetivo 17 de trabajar en alianzas para el logro de los objetivos sostenibles. Él nos informó, nos compartió la iniciativa desde el periódico, desde la página web, donde están ofreciendo pues muchas posibilidades de interacción con los estudiantes, hacer seguimiento a tutorías, un trabajo interdisciplinario entre las dependencias de las instituciones de la universidad, y nos deja una serie de lecciones aprendidas muy interesantes para compartir realmente en ese sentido todo lo que implica el trabajo en alianza con otras dependencias y con otras disciplinas para promover el trabajo de objetivos de desarrollo sostenibles. David Sánchez de la Universidad de Córdoba nos comparte la importancia de la divulgación de la ciencia, que ayuda pues desde las plataformas, desde repositorios, desde el trabajo con charlas con las diferentes comunidades académicas, precisamente para promover ese acceso abierto a diferentes temas, pero siempre con información científica de calidad. Manifiesta, pues nos comparte mejor unas experiencias interesantes de trabajo de científicos en un lenguaje cercano, la iniciativa que nos comparte, por ejemplo, la Noche de Investigadores, de acercar el tema científico ya a la cotidianidad que nos demanda en este momento la virtualidad. La Universidad Autónoma de Occidente de Colombia también nos comparte importantes iniciativas, especialmente en involucrar a estudiantes en el liderazgo de todas estas iniciativas. Por ejemplo, desde el semillero de narrativas y periodismo digital, que es básicamente donde se desprende el programa que nos compartieron, nos llama mucho la atención esos proyectos, por ejemplo, para población con discapacidad, lo que nos evidencia en algún momento que el trabajo que podemos desarrollar desde las universidades realmente puede abarcar diferentes poblaciones, y ese es nuestro propósito principal en todo este trabajo, realmente abarcar las diferentes poblaciones. Y el proyecto Kilish sobre equidad de género, que es una iniciativa muy interesante y en la cual pues nos queda una idea que resaltan las estudiantes y el profesor Ismael. Las lecciones mejor aprendidas son aquellas que los estudiantes aprenden a través de sus propias luchas, de su propia experiencia práctica. Es muy interesante conocer esta
valiosa iniciativa que desde la universidad nos compartieron y que involucra pues a diferentes comunidades también de la Universidad de Granada. Carlos Centeno pues nos comparte los talleres de divulgación científica enfocada en el relacionamiento con medios y especialmente en la posibilidad de llegar a convertir la ciencia en noticia, cómo desde nuestras instituciones debemos realmente acercar a los periodistas a la información científica y acercar a los científicos a la información periodística. Es muy importante pues ese trabajo también que nos vienen compartiendo desde la Universidad de Granada y que nos queda en este momento pues como también un repositorio de experiencia importante que recopilaremos para fortalecer este trabajo que venimos adelantando con la Universidad de Extremadura, con la Universidad Autónoma de Occidente, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en alianza pues con la Asociación Colombiana de Universidades, y que buscará en algún momento, después de estos 5 webinars, recopilar todas las iniciativas que los asistentes nos compartieron para poder desarrollar un proyecto conjunto que nos permita fortalecer precisamente esta iniciativa de promover la divulgación científica de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro agradecimiento a los representantes de la Universidad de Extremadura de España, los representantes de la Universidad de Granada, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad de Sevilla, por haber participado en este espacio que nos aporta pues mucho a todo este trabajo que venimos adelantando interuniversitario. Nos despedimos con interesantes oportunidades identificadas del trabajo conjunto para abrir opciones de cooperación universitaria que respondan a las necesidades de nuestros países. Agradecemos nuevamente a todos. Recordamos que esta información, estos videos, están publicados en la cuenta de YouTube de la Asociación Colombiana de Universidades, por si ustedes en algún momento requieren volver a consultar las experiencias que nos han compartido en estos 5 webinars que hemos desarrollado con la Universidad de Extremadura y la Asociación Colombiana de Universidades ASCON. Un agradecimiento para todos por su asistencia y un buen día para todos los que se encuentran en Colombia, una buena tarde para todos los que se encuentran en España.